Y ahora sí. Y ahora sí. Haz este programa con nosotros. Participa con... Y ahora sí. Ay, ustedes disculparán, pero es que aquí mi hermano Hugo quiso ponerse a editar el programa de hoy y todavía no le hace muy bien a esto. No voy tan mal. Solo que estos programas profesionales de edición son complicados. Sí, ya me di cuenta. Creo que mejor voy a abandonar estos programas y voy a regresar a editar con mi teléfono, que me sale mucho mejor. ¿Ya viste qué bien me quedó mi último documental? Oye, no te des por vencido tan rápido. Eso de editar con el teléfono está muy bien. Y de hecho, más adelante vamos a invitar a los chicos y chicas que nos están viendo en casa a hacer un ejercicio sobre esto. Pero antes... Está bien, vamos a investigar un poco más sobre el tema. La edición de video es la técnica que se encarga de ajustar, ordenar y cortar armónica y sincrónicamente todo el material captado por una cámara para presentar un programa o una película terminada. Es el proceso en cual un editor coloca fragmentos de video, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en una cinta o un archivo informático. Las primeras películas en la historia del cine no tenían ningún proceso de edición, pues simplemente mostraban escenas de la vida cotidiana, como el movimiento del tráfico en una calle de la ciudad o la llegada de un tren a la estación. Cada película corría tal como era filmada en la cámara. Los primeros cineastas que aplicaron la edición para narrar una historia fueron Georges Méliès en Francia y Edwin S. Porter en Estados Unidos. En su película La Cenicienta de 1899, Méliès contó su historia en 20 cuadros en movimiento. Cada uno de ellos era una escena sencilla, preparada desde antes y grabada en una sola tira de película. Ya no se trataba de un acontecimiento de la vida real, sino de una historia contada por medio de la edición. Porter hizo en 1902 La vida de un bombero americano, con material ya grabado que encontró entre las viejas películas de laboratorio de cine de Thomas Alva Edison. Había muchas sobre las actividades de los bomberos y con ese material inventó una historia. Una mamá y su hijo se quedaban atrapados en un edificio en llamas y eran rescatados por un equipo de bomberos. Aunque el material no se filmó para la película, fue una de las primeras en tener un argumento y acción gracias al montaje. En el interior mostraba a la mamá con el hijo en el edificio en llamas y en el exterior a los bomberos trasladándose al lugar. Esta alternancia de tomas de interior-exterior daba dinamismo a la historia del rescate. El aumento de tensión se completaba con un plano de detalle de una mano jalando la manivela de la alarma de incendios. Esto sugería que dos tomas realizadas en escenarios diferentes, con objetivos originalmente distintos, podían generar al unirse algo más que la suma de dos partes. Podían crear una nueva realidad más amplia que la de cada plano individual. Y este es uno de los grandes principios básicos y parte de la gran magia de la edición. En el mundo audiovisual, la edición se ubica dentro del proceso de postproducción, o sea, lo que viene después de la producción y la preproducción. En el proceso de preproducción se encuentra el desarrollo del proyecto, la elaboración de una estructura general o escaleta y la escritura del guión. La producción se encarga de hacer que todo lo que está escrito en el guión suceda. Conseguir los actores y actrices, las locaciones, armar los equipos de trabajo, asignar recursos a las diferentes áreas, en fin, lograr todas las condiciones que se necesitan para realizar un programa de televisión o una película. Una vez que se tiene todo el material grabado, el proyecto se finaliza con la postproducción, que se divide en audio y video y se refiere a todos los procesos aplicados al material original: edición, subtitulaje, voz en off, efectos especiales, inclusión de otras fuentes audiovisuales, etc. Sobre todo en cine, el proceso de postproducción es largo y complejo. Se van trabajando varios cortes o versiones de la película antes de llegar al corte final. El primer corte es el del editor o corte en bruto, que normalmente se va trabajando conforme se va grabando. El editor y el director revisan y discuten las tomas realizadas cada día para ir trabajando en una idea, que se acerca a la idea general del director. Cuando la filmación acaba, el director se concentra en colaborar con el editor y seguir perfeccionando el corte de la película. Toman como base el corte del editor y juntos lo revisan a detalle. Mientras van reordenando las escenas y las tomas, se pueden descubrir vacíos en el argumento, que pueden llegar a necesitar nuevas filmaciones.
Y es en este proceso de colaboración en el que la mayoría de los directores y editores forman un vínculo artístico muy importante. Después de que el director trabaja con el editor en este primer corte, los siguientes cortes son supervisados por uno o más productores, que representan a los estudios de cine. Muchas veces, estos productores hacen modificaciones para que el resultado sea más comercial o menos controversial, y estos cambios pueden hacer que surjan conflictos con el director. En algunos casos extremos, estos conflictos pueden llevar a que el director se deslinde de la versión final y se use el crédito de Alan Smithy. Cuando el director es famoso y muy reconocido, casi siempre tiene la autoridad para decidir sobre la última versión o Final Cut. Antes de la era digital, la edición de video era un proceso completamente diferente al que es ahora. Nadie iba a imaginar que iba a llegar un momento en el que una sola computadora o un telefonito como este iban a poder encargarse de un proceso tan complicado. En el mundo análogo de las cintas y películas de cine, se hacía una diferencia entre la edición y el montaje, aunque todavía estos conceptos se pueden llegar a confundir o a utilizar como si fueran sinónimos. La edición se refería únicamente al video y empleaba diferentes medios técnicos a los del montaje cinematográfico. El montaje se realizaba con película de cine de 16 o 35 milímetros y la edición se refiere a los soportes magnéticos, como las cintas, pero también las tarjetas de memoria o discos duros. Por eso es que ahora, con la digitalización, es más correcto hablar de edición también para cine. Como proceso, el montaje consiste en cortar y unir trozos de película para crear distintas secuencias, generalmente siguiendo un guión cinematográfico o idea del director de cine para crear una cinta final. De ahí la palabra corte, pues literal había que cortar la cinta para ir formando las escenas. Como estas películas están hechas de material fotosensible, se necesitaban procesos químicos para hacer copias o duplicados para trabajar. Se necesitaban líquidos, grandes espacios, cámaras oscuras y largos tiempos de espera. Y se necesitan también muchos aparatos. La moviola es el principal elemento tecnológico de la sala de montaje y se ha quedado como el nombre genérico para cualquier marca y modelo de máquina. Pero podían encontrarse también otros aparatos para las tareas auxiliares como bobinadoras para negativos, sincronizadoras o empalmadoras. También existen los conceptos de la edición lineal y la no lineal, que vienen de este mundo análogo de las cintas y películas. En la edición lineal, una o más cintas con el material original se transfieren segmento por segmento a otra cinta en otro grabador o VTR por sus siglas en inglés. Uno de los grabadores funciona como lector para mostrar la imagen sobre la que se está trabajando y el otro va creando la edición en una cinta máster. La edición no lineal también se conoce como edición de acceso aleatorio, porque se puede acceder a la información y editarla en cualquier orden, una vez que se ha transferido a la computadora. El primer editor no lineal con todo el material almacenado en una computadora fue el EMC2, que apareció en 1988. Luego, en 1992, se dio otro gran salto en edición no lineal, gracias al surgimiento de las tarjetas de memoria. Y en 1999 aparece el Avid Media Composer, que hasta hoy sigue siendo uno de los editores digitales más populares en el mercado, que se usa tanto en cine como en televisión. Oye, perdón que te interrumpa, ya vi que andas muy inspirado, pero ¿sabes quién nos puede platicar un poco más sobre todo esto? ¿Quién? Pues un editor con mucha experiencia que se llama Miguel Lavandeira, que ha trabajado en Cuba, en España y México y ha dado clases de edición en diferentes universidades. Pues vamos a entrevistarlo. Hola Viviana, hola Hugo, es un gusto estar con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Hola. Háblanos un poco de tu trayectoria como editor. Bueno, quizá en largometrajes de ficción lo más famoso que he editado es una película que se llama Por si no te vuelvo a ver, que ganó unos 6 premios Arieles y unas cuantas decenas de premios en todo el mundo. Recientemente edité Cygnus, un largometraje de ciencia ficción que ha ganado premios en sobre todo festivales especializados. Yo, por ejemplo, gané Mejor Edición en el Festival de Miami. ¿Cuáles son las principales diferencias al trabajar como editor en cine y televisión? Pues la mayor diferencia es el tiempo. Todo lo que se hace en televisión, incluso aunque estamos hablando de proyectos muy grandes como Juego de Tronos, se hace en menos tiempo que en el cine. Entonces, mientras que editar una película te toma normalmente no menos de 2 o 3 meses y a veces se extiende años, sobre todo en el caso de documentales,
editar un episodio de televisión lo tienes que hacer muy rápido. Los tiempos en televisión son mucho más rápidos y por ello el nivel de profundización y el nivel de calidad es menor. Pero claro, es una comparación injusta porque son dos cosas distintas. La otra cosa es que normalmente es más fácil que tengas que responder a más gente en televisión que en cine. En cine tu trabajo depende de quien tenga lo que se llama el final cut right, el derecho al corte final. Pero cuando tú trabajas en televisión a veces respondes a más personas. ¿Qué recuerdos tienes de la edición antes de la digitalización? Tengo muchos. En realidad los softwares de edición no lineales están basados en una herramienta de edición en film, en lo que se llamaba las mesas de edición, se llamaba flatbed horizontales, ¿no? Donde colocabas los rollos de imagen y de sonido y discurrían, ¿no? De manera horizontal. Si tú eso lo ves desde el techo, en un top shot o cenital, te vas a dar cuenta que es como el timeline de un software de edición. Entonces, los recuerdos son muy buenos porque es una tecnología específica para editar películas. Mucha gente cree que es muchísimo más rápido, que hay una diferencia como de ciencia ficción, ¿no? Como de entre un cohete y un biplano, ¿no? A editar en digital y editar en film, pero no hay tanta diferencia como la gente cree. Es mucho más parecido y de hecho hay algunas ventajas que se han perdido al pasar a la digitalización y a los sistemas computerizados, a los softwares. ¿Cuáles son los aspectos teóricos más importantes de la edición que enseñas a tus alumnos? Una primera cosa que hay que enseñarle al alumno es que la técnica es lo más sencillo de todo. Cuando uno se siente frente a un software, ve tal cantidad de botones y colores que le parece que es estar en una nave espacial. Pero en realidad todo es muy sencillo y en lo que te equivocas pues existen las mágicas teclas que borran lo que has hecho y te remite a lo anterior. Entonces es un poco una tecnología a prueba de tontos, ¿no? La teoría, hay muchísimas teorías, por supuesto, de edición. Las soviéticas, las de Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov, etcétera, son las más famosas. Pero yo diría que todas se reduce a tomar una serie de decisiones basadas en hacerse las siguientes preguntas, que es, ¿qué va? Vamos a seleccionar el material a partir de esos roches que me llegan. ¿Qué va? ¿Qué selecciono? ¿Qué dejo dentro y qué queda fuera? ¿Dónde va? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo coloco? ¿Y cuánto dura? ¿Y cuáles son los aspectos prácticos más importantes? El aspecto práctico es saber mirar algo que se está perdiendo. El aspecto práctico más importante que le recomendaría, damas y caballeros, jóvenes, varios, es aprender a mirar, porque hoy en día les han robado la atención. Y un cineasta y un editor no puede tener una atención normal, tiene que tener una atención muy superior a la mayoría de la gente. ¿Cuáles son tus programas favoritos o los que más utilizas para trabajar? Bueno, yo conozco el Final Cut, que se puso de moda en la década pasada en México, que no me gusta demasiado, y conozco el Avid y actualmente el Premiere de Adobe. El Avid ha sido el programa que se ha mantenido como el golden standard, la referente, sobre todo en Hollywood todos estos años, junto con otro que se llama Lightworks, que aquí no está muy difundido. Por ejemplo, las películas de Scorsese se editan en Lightworks, pero yo diría que el 90% de películas chonchas que se ven por ahí se editan en Avid, ¿no? Yo creo que es el mejor sistema. Final y Premiere son más abiertos, pero fallan más. A mí el Premiere actual me gusta mucho y básicamente los dos con los que trabajo hoy en día son Premiere y Avid. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la juventud que nos está viendo en casa? Tienen ustedes que aprender a tener un criterio propio, eso se forma viendo cine, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una cosa que está por todos los lados es las clases magistrales. Entonces ven a, qué sé yo, dos productoras de 24 y de 25 años dando clases magistrales de producción. Y yo me pregunto, wow, ¿son dos genios o a qué horas aprendieron? ¿Dónde está su currículum para que puedan dar clases magistrales, ¿no? Entonces ustedes filtren lo que les dicen y quién se lo dice. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Viviana, Hugo, ha sido un placer conversar con ustedes y espero que mis respuestas y mis exabruptos también les hayan servido a las y los jóvenes mexicanos. Los cineastas rusos como Eisenstein o mi héroe Tarkovsky dedicaron muchas horas de su vida a pensar y reflexionar sobre el significado de la edición en el cine. Pero como ya nos pusimos muy teóricos en nuestro programa dedicado al análisis cinematográfico, aquí vamos a hablar de manera más práctica y general sobre los diferentes tipos de montaje. Algunos teóricos han dividido los tipos de montaje según el tipo de relato que se quiere construir o la temporalidad que se quiere manejar. Por ejemplo, el montaje lineal o continuo es el que desarrolla una acción siguiendo el orden cronológico natural de la escena.
En el montaje invertido, el orden cronológico es alterado, por ejemplo, por el punto de vista de un personaje. En el montaje paralelo, dos o más escenas que suceden en escenarios y momentos distintos se desarrollan al mismo tiempo, alternando imágenes de ambas situaciones. Y en el montaje alterno, las dos acciones o más están sucediendo al mismo tiempo. ¿Pero no habíamos dicho que no nos íbamos a clavar en la teoría? Ay, sí, cierto, me desvié. Lo que iba a decir es que los tipos de edición también se dividen según las transiciones. ¿Vieron? Ahorita nuestro editor acaba de hacer un corte directo y pasamos de mí a Hugo poniéndome mucha atención. Pero también habríamos podido hacer esto. Una transición más suave. Exacto. Si la transición entre un plano y otro se hace progresivamente por algún tipo de fundido, cortinilla o encadenado, se conoce como una edición A-B-roll. Y aquí es donde nos vamos a concentrar en la parte más práctica para hablar de las diferentes técnicas de edición. Las diferentes técnicas de edición son las que permiten darle más dinamismo a la historia que queremos contar. El corte es el elemento más básico del montaje porque se utiliza para pasar de un plano a otro, pero pueden ser de diferente tipo. Consiste en cambiar de plano mientras se está desarrollando una acción, como levantarse o pasar por una puerta, o dar una patada o un puñetazo. Es un tipo de corte sobre la acción que se usa, por ejemplo, cuando un personaje despierta de un sueño, o para pasar de algo intenso a algo tranquilo y viceversa. Consiste en insertar, en medio de la acción que se está desarrollando, un plano de lo que está viendo el personaje, un recuerdo, una visión o algo que observa. Se trata de montar una secuencia que ocurre en dos sitios diferentes, por ejemplo, una conversación telefónica, o dos situaciones que ocurren al mismo tiempo y las montamos seguidas para crear suspenso. Consiste en realizar una pequeña elipsis, o dicho de forma más sencilla, un pequeño salto en el tiempo, en una misma escena para dar dinamismo e ir a las partes importantes. Se utiliza mucho en las entrevistas de los documentales, o por ejemplo, por los youtubers. En lugar de grabar diferentes planos, se graba un discurso todo seguido, y luego se quitan las pausas, los errores o lo que no es interesante. Eso es un jump cut. En este caso, se pasa de un plano a otro que tiene una composición del encuadre prácticamente idéntica a la del primero. También se le llama match cut al corte que pasa de un plano a otro en que continúa desarrollando la misma acción, pero en otro escenario. Y por último, el corte que trata de pasar desapercibido para dar la sensación de un plano secuencia. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la película La soga de Alfred Hitchcock, o mucho más reciente en Birdman, de Alejandro González Iñárritu. Las transiciones también sirven para pasar de un plano a otro, pero de una forma más sutil que el corte directo. Y también hay diferentes tipos. Básicamente consiste en abrir de negro para pasar poco a poco a una imagen nítida, o al revés. En este caso, se pasa poco a poco de una imagen a otra. Una se va desvaneciendo y va apareciendo la siguiente. Puede representar un paso del tiempo o servir como truco para hacer desaparecer un objeto o persona. Esta transición se usaba mucho en el cine clásico, cuando la imagen abría de negro o cerraba a negro en forma de círculo. Hoy en día no se usa tanto, pero puede llegar a servir como un recurso puntual. Este tipo de transición consiste en mezclar dos planos. Mientras uno desaparece, emerge el siguiente paulatinamente de manera que ambas imágenes se mezclan. Esta técnica consiste en pasar de un plano a otro, invadiendo la primera imagen con la segunda de arriba a abajo, de un lado a otro o viceversa. Digamos que un plano empuja al otro. Aunque técnicamente esta transición es de audio, tiene que ver con la imagen porque conecta una escena con otra a través del mismo audio, al revés que el cut en caso del J-cut. El sonido anticipa lo que va a suceder en el siguiente plano. Como pueden ver, son muchas técnicas y cuando se mezclan o combinan, las posibilidades son infinitas. Conforme se van adquiriendo más habilidades en los procesos de edición, se va perfeccionando la técnica y se vuelve toda un arte. ¿Cómo ven? Con todo esto que aprendí, yo creo que ahora sí podría aventarme la edición del próximo programa, ¿no? Calma, yo no estaría tan segura.
Acuérdate que cuando se trata de edición profesional se necesitan muchas horas de vuelo para poder aventarte un programa de televisión. Y ya ni digas una peli. O sea que mejor sigo con mi teléfono. Pues yo digo que sigas practicando con las dos. Y hablando de teléfonos, ¿sabes cuál va a ser el ejercicio de hoy? ¿Cuál? Ahí les va. Escojan varios videos que tengan ya grabados en su celular o todos si es que no tienen tantos y traten de contar una historia con ellos en un pequeño video de 1 minuto. No se vale grabar nada nuevo. Ese es el chiste. ¿Como Porter con su vida de un bombero americano? Algo así. Y no se olviden de compartirlos a través de nuestras redes. Si andan inspirados, piensen en un buen título para su pequeña historia. Y si quieren descargar alguna aplicación gratuita para mejorar la calidad de la edición en su celular, aquí les dejamos unas sugerencias. Quick es sencilla, gratuita y muy completa. Permite importar hasta 200 clips y fotos para crear el video que quieras, con música, filtros y efectos. Solo que siempre hay que grabar en horizontal porque no voltea los videos. Androvid es una aplicación todoterreno que sirve para cortar videos, unir varios en uno solo, partir un video en clips más pequeños, borrar secuencias intermedias, añadir textos, extraer el audio o simplemente cambiar los formatos. La versión Pro de KineMaster es de paga, pero también tiene su versión gratuita. La interfaz está muy bien diseñada y es intuitiva, con una línea de tiempo para hacer mucho más fácil el proceso. Tiene diversos efectos de transición y permite grabar videos al instante sin salir de la aplicación. Power Director para teléfono es una versión muy similar a la de escritorio. Ofrece la posibilidad de arrastrar clips, eliminar audio, añadir pistas o texto y aplicar más de 20 transiciones. La mayoría de los formatos de video son compatibles con este programa. Y por último, Bitrim, que es una aplicación alternativa que presenta herramientas diferentes para aplicar efectos sobre los videos y añadir música. Además, convierte los archivos a MP4, comprime los videos, extrae el audio para obtener un MP3 y guarda fotogramas como imágenes. Y ahora sí... Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no dudes en contactarnos en las redes sociales. Estamos en contacto. Bye. Bye. Oye, ese de Bitrim es muy bueno. ¿Sí? Sí, deberíamos usarlo. Yo creo que con ese me aviento el otro programa.